Muy buenas a todos los que están viendo esto. ¿Qué tal están? Bien. Espero que sí. Ahora, like, comentario y suscripción. ¿No quieren terminar como Gungans en el universo de Star Wars, o sí? No lo sé, pero no es bonito. En fin, gente, solo los dejo con el video y espero que les guste. Ciao. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 32. Con la corbata de moño nuevamente en su poder, Spike se la puso rápidamente y al final de su almuerzo, volvió al trabajo con su entusiasmo habitual. Torax hizo lo mismo, sintiéndose complacido de poder ayudar. No obstante, la naturaleza de cómo habían localizado y recuperado la corbata de moño dejó a los dos reflexionando y tratando de resolver la experiencia, especialmente a Spike porque no tenía experiencia previa en el enlace mental que Torax había usado. Había dejado una especie de brecha incómoda entre los dos, sintiéndose incómodos cada vez que los dos iban a hablar entre ellos, hasta el punto de que los dos amigos generalmente abiertos y accesibles estaban extrañamente callados entre sí, sin saber qué, en todo caso, deberían decir para abordar la persistente incomodidad entre ellos que el vínculo, por breve que fuera, había creado. Parecía volverse más pronunciado a medida que pasaba el tiempo, especialmente cuando Spike dejó que su mente divagara más en el asunto y comenzó a darse cuenta de implicaciones en las que no había pensado antes que lo dejaban más inseguro. Pero inseguro de querer enfrentarse directamente a tales implicaciones, se mantuvo en silencio, aumentando aún más el deseo de evitar hablar directamente con Torax. Naturalmente, al final de la jornada laboral, Flyleaf lo había notado durante el tiempo suficiente como para sentirse obligado a mencionarlo. Ustedes dos han estado extrañamente callados hoy, señaló en voz alta mientras trabajaban para cerrar la tienda por la noche. Spike y Torax intercambiaron miradas. Solo, he tenido un poco en qué pensar, supongo, razonó Spike en voz alta, pero no dio más detalles. Fly levantó una ceja mientras estudiaba a la pareja, pero cambió de tema. Me di cuenta de que encontraste tu corbatín, Spark, dijo asintiendo. Las garras de Spike fueron a la prenda y la tocaron brevemente. Sí, dijo. Tora, quiero decir, Ble, hizo una mueca mientras tropezaba momentáneamente con sus palabras y luego comenzaba de nuevo. Thornton me ayudó a encontrarlo. Eso fue amable de su parte. Spike miró en dirección al cambiante disfrazado y sonrió levemente. Sí, lo era, Torax le devolvió la sonrisa. Entonces, ¿dónde estaba Fly?, preguntó mientras se movía para ajustar la exhibición de una tienda. Comillas, ¿recuerdas cuando me pediste que te trajera una botella de pegamento brillante de atrás? Estaba a punto de quitármelo y accidentalmente lo dejé en la caja. Ah, ¿ves? Te dije que volvería a aparecer, a salvo e ileso. Fly les guiñó un ojo a los dos y se alejó. Todo está bien si termina bien, ¿verdad? Sí, asintió Torax pero con un gorjeo de incertidumbre y nuevamente Lee y Spike intercambiaron miradas, conscientes de que el asunto aún no estaba resuelto, ninguno de los dos estaba preparado para abordarlo. Eso cambió en el momento en que ambos regresaron a su habitación antes de la cena. Torax, tenemos que hablar sobre lo que pasó, espetó Spike en el momento en que cerró la puerta detrás de ellos. Torax suspiró, asintiendo mientras dejaba caer su disfraz. Pensé que tendrías preguntas, dijo, fijando sus sólidos ojos azules en su amigo. Un vínculo mental invariablemente siempre trae una colación tales cosas, lo que hace que uno se pregunte sobre su existencia y las relaciones con los demás, especialmente con aquellos con los que se vinculan. Tuve muchos de los míos la primera vez que me sometí a un enlace mental, para demostrarles a mis superiores que podía hacerlo si era necesario. Comillas y mira, eso es lo que me atrapa, dijo Spike, clavando sus garras en el polimorfo. Hablas de eso como si estuviera tan profundamente arraigado en tu vida y cultura como un cambiante. Pero nunca insinuaste que tenías algo que se acercara a ese tipo de habilidad para mí o para alguien desde que te conocí una vez hasta ahora. Comillas, y eso te molesta. Solo porque parece que me ha estado ocultando secretos, Torax. Había un tono de arrepentimiento en la confesión de Spike. Y ahora me pregunto por qué, no me gustan algunas de las posibilidades que se me ocurren. Torax trotó lentamente hacia el dragón y puso un casco tranquilizador en su hombro. Comillas, ¿cómo que?, preguntó seriamente. Dime, Spike se movió incómodo, sin querer pensar en sus dudas sobre lo que todavía sentía que era su único amigo y aliado. Que le quedó desde que siguió al mutante hasta el destierro. En el Imperio de Cristal, comenzó lentamente,
Cuando estaba tratando de convencer a los demás de que se podía confiar en ti, una teoría popular que los demás tenían que explicar, al menos en sus cabezas, porque estaba del lado tuyo, era que tú me había hecho algún tipo de truco de manipulación mental. Había argumentado en contra de eso, por supuesto, suponiendo que no tenía la capacidad de intentar tal cosa. Pero ahora descubro que realmente puedes, y ahora, se detuvo, bajando la cabeza avergonzada por haber considerado la idea de Torax. Pero Torax vio a lo que se refería. ¿Cómo que te estás preguntando si en realidad podría haber tenido razón después de todo? Dijo solemnemente. Cuando Spike asintió, Torax suspiró. Y miró a lo lejos. Parecía que ya había considerado que este tema podría surgir. Spike, sabes que no haría absolutamente nada para lastimarte en ningún momento, ¿verdad? Sí, dijo Spike, asintiendo de nuevo. Miró ligeramente a Torax. No hubieras hecho todo lo que has hecho desde que fuimos desterrados si no lo hubieras hecho. Es solo que, de nuevo desvió la mirada avergonzada. Punto. No puedo evitar preguntarme ahora si la razón por la que confié tanto en ti cuando nos conocimos fue porque había hecho algo para darle un empujón. Torax en realidad sonrió ante esto. Me halaga que piensas tan bien de mí, Spike. No, objetó Spike, sacudiendo la cabeza en desacuerdo inmediato, pensando que su amigo lo había entendido mal. Comillas, es horrible que esté pensando esto. No me gusta la idea de que nuestra amistad no sea genuina por alguna razón, o que tenga motivos para desconfiar de ti. No después de todo lo que hemos pasado sin embargo, en lugar de asumir lo absolutamente peor, recurriste a la solución que me presenta actuando positivamente, que use esta habilidad no para causarte daño, sino que la use para promover y fomentar una amistad positiva entre nosotros. Torax respondió con una sonrisa de complicidad. Golpeó a Spike en la nariz con un casco. Eso justo ahí te da tu respuesta. Si nuestra amistad fuera realmente tan falsa como todo eso, no sería tan rápido, no solo asumiría eso, sino también defenderlo. Volvió a ponerse serio. La mente no es algo fácil de engañar, Spike. Es fácil para él dudar incluso de la realidad de su propia existencia si tiene motivos para dudar de una mentira por cualquier motivo, lo hará. Se necesita una gran habilidad y determinación para poder pasarle una mentira a alguien así en un nivel tan profundo como el propio paisaje mental durante tanto tiempo como esta, habilidad de la que carezco por completo, y tales habilidades ni siquiera se enseñan probablemente entre los cambiantes. Nuestras habilidades mentales no son lo suficientemente poderosas para hacerlo de todos modos. La mayoría recurriría a hechizos mágicos más efectivos para hacer el trabajo por ellos en lugar de hacerlo a través de un enlace mental, hechizos de los que no tengo conocimiento ni entonces ni ahora, y no he intentado ni tengo ningún interés en aprenderlos en el futuro. Además, para hacer lo que estás describiéndose, necesitaría un vínculo mental directo entre tú y yo, lo que habría requerido el mismo tipo de contacto físico que logramos para ver el vínculo de esta tarde, y si hubiéramos hecho eso, recordar lo hecho comillas, y si hubieras eliminado ese recuerdo, no conozco ninguna forma de hacer eso, ni conozco ningún changeling que lo haga. Los recuerdos están más arraigados en el paisaje mental de uno de lo que cree. Miró al dragón directamente a los ojos. En cualquier caso, Spike, te juro, por el nombre de las bellotas que todo lo saben y de la gran Informisuna, que tenías razón al creer que no te he manipulado la mente de ningún tipo, que nunca tuve la capacidad de hacerlo, y que tu elección de hacerte amigo mío fue totalmente tuya y la única influencia que tuve en eso, en todo caso, fue instarte y aconsejarte que no lo hiciste por tu propia seguridad. Torax sonrió. Consejos que, debo agregar, ignorar rápidamente. Spike no pudo evitar devolverle la sonrisa cuando las palabras de Torax calmaron sus temores y restauraron su confianza en él por completo. Era lo correcto, Torax. Necesitaba un amigo. Y me alegro de tener uno tan bueno como tú, Spike, dijo Torax mientras acercaba al dragón para darle un abrazo amistoso. Pero sigo sin entender, continuó Spike, desconcertado. Si no fuera por todo eso, ¿por qué no ha mencionado tus habilidades mentales antes de ahora? Torax suspiró, pero esta vez fue una exhalación cansada. Comillas, esa es una historia completamente diferente, admitió. Pero básicamente, nuestras habilidades mentales son algo así como un secreto muy bien guardado entre los cambiantes, porque esas habilidades mentales han demostrado previamente ser una gran debilidad en las circunstancias correctas. El ceño de Spike se arrugó levemente con preocupación y se acercó un poco más, comenzando a darse cuenta de a dónde iba todo esto.
Comillas que sucedió bueno, hace muchas generaciones, comenzó a explicar Torax, los cambiantes usaban sus habilidades telepáticas más libremente, hasta el punto de que todos estábamos, fusionados, juntos en una red perpetua de mentes en todo momento. Cada pensamiento que tenía algún changeling se compartió con todos los demás y se promulgó como sé conveniente a través de la regla de la mayoría de acuerdo. Espera, Twilight me estaba hablando de algo como esto una vez, comentó Spike, grabando. Inmediatamente después de que tu colmena intentara invadir Canterlot, ella y otros ponis inteligentes durante se protegerán para evaluar lo que sucedió la invasión e idear varias formas de defender mejor Equestria en caso de que los cambiantes intentaran invadir así nuevamente. Una de las cosas que discutieron fue cómo notaron durante la invasión que los cambiantes pudieron, no sé, reaccionar y moverse como un grupo en cualquier momento sin mucha comunicación verbal entre ellos. Para explicarlo, Twilight tenía la teoría de que tal vez todos ustedes operaran con una especie de mente de colmena, muy parecido a lo que me están describiendo ahora. Torax se rió entre dientes. Bueno, ella no está del todo equivocada, admitió. Los changelings tienen esa capacidad y como dije, la tenían en el pasado antiguo, pero ya no, y seguramente no durante la invasión de Canterlot. Estábamos lo suficientemente bien coordinados como para movernos así sin necesidad de una, como tú dices, mente de colmena, supongo. Comillas, pero ¿por qué? ¿Qué provoca que los cambios dejen de formar una mente de colmena? Porque al final resultó ser demasiado abusivo para nuestra forma de vida. Con nuestras mentes unidos de esa manera, estamos perfectamente unidos y uno, pero nos privó de nuestra individualidad, nuestra capacidad de pensar de manera única e independiente, en lugar de mantenernos restringidos a los hábitos y tradiciones de antaño porque la regla de la mayoría lo dictaba sometiéndonos a sus caprichos, bien o mal. Cualquier pensamiento que se separara de la mayoría dentro de la mente de la colmena se suprimió rápidamente, alegando que era un peligro para los cambiantes, pero en realidad obstaculizó nuestra capacidad de continuar desarrollándonos como sociedad, anulando nuestra capacidad de crecer, adaptarnos y evolucionar. La única razón por la que los changelings no son al menos tan avanzados como los ponis de Equestria es porque los confines de la mente de la colmena no lo permiten. Cualquier mente dotada que se hubiera atrevido a pensar en algo fuera de lo normal nunca tuvo la oportunidad de expresarse. Los changelings llegaron al punto en que dependían en gran medida de la mente de la colmena hecho, hasta el punto de que un changeling estaba casi indefenso si alguna vez se le cortaba, incapaz de actuar o elegir por sí mismo porque no sabía cómo hacerlo. Torax frunció el ceño ante la idea. Éramos, en cierto modo, demasiado adictos a la mente de la colmena para ver más allá de sus límites y su forma estrecha de hacer las cosas. Spike hizo una mueca al ver el punto de Torax. Entonces, ¿cómo se liberaron los cambiantes aquí? Torax sonrió. La última mente de la colmena se derrumbó gracias a unos pocos cambios seleccionados que lograron ser separados de la mente de la colmena por una razón u otra y, soñando con una mejor sociedad cambiante, comenzaron una especie de resistencia clandestina que finalmente resultó en el colapso de la mente de la colmena. Desde entonces, los changelings de todas partes se dieron cuenta de las grandes limitaciones de la mente de colmena, y la forma moderna de vida changeling que estamos más familiares ahora surgió de ella, originalmente como varias colmenas separadas, luego en conjunto como una gran colmena cuando la bisabuela de la reina Chrysalis las atrajo a todas bajo su liderazgo único. Ningún changeling ha querido volver a la mente de la colmena desde que se derrumbó la última, y es estrictamente ilegal que los pocos que lo hacen incluso intenten recrearla. Bajo el reinado de la reina Chrysalis, tal acto se castiga incluso con la muerte. Las cejas de Spike se elevan. Comillas, incluso la reina Chrysalis está en contra de una mente de colmena, declarado sorprendido. Torax asintió. El impacto de todo esto dejó una gran huella en nuestra raza, hasta el punto de que ahora a todos se nos enseña a usar nuestras habilidades mentales con mucha más conservación, dijo. Su sonrisa se volvió melancólica. Pero el colapso de esa mente colmena final es en realidad uno de mis cuentos favoritos de nuestra historia. En ese momento, la mente de colmena estaba tan arraigada en nuestra forma de vida que parecía difícil pensar que alguna vez podría eliminarse. Pero unos pocos que se atrevieron a ver más allá lograron lograrlo y ayudaron a allanar el camino para una vida mejor. Volvió a mirar a Spike. Es algo así como lo que espero hacer al tratar de hacerme amigo de los ponis. Reanude lo que esos revolucionarios de antaño habían comenzado y continúe tratando de ayudar a los cambiantes de todo el mundo a una vida mejor. Spike compartió la sonrisa de Torax.
Es un objetivo admirable tener, Torax, estuvo de acuerdo. Observó su habitación por un momento, reflexionando sobre la historia que le habían contado. Aún así, comentó. Entiendo por qué los cambiantes evitarían tus habilidades telepáticas, pero es una lástima que todo haya tenido que terminar de esa manera. Con mente de colmena o no, sería un desperdicio no usarlos para al menos algo y todavía lo hacemos para algunas cosas selectas, aseguró Torax. Como dije, tenemos curanderos que usan la telepatía para ayudar a los cambiantes con problemas mentales, generalmente con una buena tasa de éxito. También escuché que se usa entre los legionarios de la colmena que defienden la colmena para transmitir rápidamente un pensamiento o una idea que no se puede compartir tan rápido de boca en boca. Otros changelings que escuchó han usado su telepatía simplemente para compartir recuerdos personales entre ellos. Un poco como lo que hicimos esta tarde. Y esa fue una circunstancia muy especial, solo para ayudar a un amigo, grabó Torax alegremente. Sepa que es algo que no hubiera hecho por cualquiera. Spike toqueteó la corbata de moño todavía alrededor de su cuello. Entonces, ¿por qué hacerlo?, preguntó. Quiero decir, es solo una pajarita. Si lo peor empeorara y nunca lo volvería a encontrar. Realmente no. Sería el fin del mundo. Porque la pajarita es más que una pajarita para ti, Spike, explicó Torax. Es un recordatorio de algo que tienes muy especial para ti. Y haber perdido eso hubiera dejado para siempre una triste marca en ti. Bajó la mirada levemente, pero siguió sonriendo. Y no me gustó verte molesto así. Spike sonrió. Eres un buen amigo, Torax, dijo, palmeando al polimorfo en la espalda. Me alegro de que de todas las criaturas de Equestria con las que podría haber pasado el destierro, fueras tú. Eres lo que hace que todo sea un poco más soportable. La sonrisa de Torax creció, adquiriendo una pizca de orgullo. Me alegro de ser de utilidad, Spike. Cualquier otra conversación se interrumpió cuando escucharon que Flyleaf los llamó para cenar, lo que sucedió que los dos se giraron y miraron en la dirección del grito. Alejándose de Spike, Torax luego se levantó y con un destello de cian, restauró su disfraz como Thornton. Bueno, dijo. Tendremos que hablar de esto más tarde. Se dirigió a la puerta, Spike se movió para seguirlo. Me imagino que ya tienes hambre de todos modos, Spike. Comillas, ¿qué te hace estar tan seguro de eso?, Spike preguntó en broma. Comillas, ¿sentiste mi hambre entre mis otras emociones? Torax lo tomó con calma. No, solo podía escuchar tu barriga retumbando. Riendo, los dos bajaron las escaleras uno al lado del otro para cenar, la aprensión de antes se había ido otra vez. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 33. Torax, comenzó Spike cuando estaban de vuelta en su habitación, preparándose para ir a la cama después de escuchar los discos de un drama de radio de Torax en silencio general. Antes de que te desterraran. ¿Por qué no usaste tu telepatía para demostrarle a Twilight y a los demás que estaban diciendo la verdad? Torax levantó la vista de su nido de mantas para dormir en el que se estaba acomodando. No tenía mucho sentido, Spike, afirmó. Estaban demasiado convencidos de que tenían razón y yo estaba equivocado. Comillas, pero podrías haberles mostrado tus propios recuerdos de todo lo que te trajo aquí, demostrando que no te lo estabas inventando, discutió Spike mientras se subía al asiento junto a la ventana que le servía de cama. Torax se limitó a negar con la cabeza. No había garantía de que no descartaran los recuerdos como falsos, explicó pacientemente, y luego los usaran como excusa para acusarme de intentar jugar con sus cerebros. Pero no puedes hacer eso, señaló Spike, cubriéndose con una manta mientras se mantenía volteado para seguir mirando a Torax. Literalmente no tienes esa capacidad. Me dijiste eso. Y es verdad. Pero no conozco ninguna forma, ni entonces ni ahora, de probárselo excepto de boca en boca. Torax hizo una mueca. Y ya era obvio para entonces que no confiarían en eso. Ya estaban demasiado convencidos de que yo no era digno de confianza. En todo caso, Spike, intentar tal vínculo mental probablemente solo habría empeorado las cosas. Spike suspiró, dejando caer su barbilla sobre la almohada. Supongo que no importa ahora de todos modos, admitió. Lo hecho está. Están demasiado predispuestos contra los cambiantes para creer que cualquiera de ellos podría ser diferente, y es su pérdida. Su frente se estrechó ligeramente. A veces pienso que estoy mejor lejos de ellos ahora de todos modos. No digas eso, Spike, dijo Torax. Sabes que los extrañas mucho. Spike se sentó de nuevo. Comillas, y como sabes eso, Torax se sonrojó levemente, encogiéndose un poco.
Hoy también vi en tu mente, ¿sabes? Le recordó tímidamente, pero con delicadeza. Spike suspiró pero sonrió un poco. Correcto, dijo, todavía acostumbrándose a la idea. Se dio la vuelta y se recostó de modo que su rostro apuntaba hacia arriba, hacia el techo inclinado de su habitación, en silencio por un momento. El recordatorio trajo de vuelta lo que había visto de los propios recuerdos de Torax durante el enlace. Se había acostumbrado a la sensación extraña de los recuerdos, pero todavía era discordante que ahora estuvieran allí en su propia cabeza. Hablando de eso, le habló a su amigo. Esos recuerdos tuyos que vi, todavía puedo recordarlos en mi cabeza. Alguna vez se desvanecerán de nuevo. No es probable, al menos no más de lo que lo harían tus propios recuerdos, respondió Torax. Lo que estás recordando no son realmente mis recuerdos, sino tus propios recuerdos de ver mis recuerdos. Spike se dio la vuelta para mirar perplejo al polimorfo, por lo que Torax intentó un enfoque diferente. Es algo así como ver una obra de teatro en un teatro. No eres parte de los eventos que tienen lugar en el escenario, pero aún los recuerdas porque estabas allí viéndolos desarrollarse. Los recuerdos que estás recordando son lo mismo. Nunca fueron realmente mis recuerdos, son solo tus recuerdos de ti viéndolos reproducirse ante ti durante el enlace, como si fueran la historia de una obra de teatro que se está representando. Básicamente, ahora son tus recuerdos, para usarlos y recordarlos como desees. Spike tarareó para sí mismo y volvió a acostarse. Seguro que no les apetece, murmuró, reflexionando sobre los recuerdos, que todavía se sentían terriblemente fuera de lugar en su mente. Eso es porque reconoces que no fuiste tú quien originalmente presenció los eventos en los recuerdos. Eso provoca una desconexión en las percepciones que tu mente no sabe muy bien cómo manejar. Torax se encogió de hombros. Es algo a lo que te tienes que acostumbrar con la experiencia. Cayó otro momento de silencio antes de que Torax volviera a hablar. Por curiosidad, ¿cuáles fueron los recuerdos que viste? Oh, ya sabes, lo obvio, en su mayoría, respondió Spike con desdén, agitando sus garras en el aire casualmente mientras lo hacía. Al sentir que Torax no estaba contento con una respuesta tan vaga, Spike cedió y comenzó a enumerarlos con más detalle. Solo cosas como recuerdos de nuestro destierro, nuestros viajes, tus viajes antes de que nos conociéramos, la invasión en Canterlot, lo que asumo eran otros cambiantes saliendo del cascarón, y hizo una pausa cuando un recuerdo en particular afloró. Se dio la vuelta para mirar a Torax de nuevo. Comillas, ¿cuál? Fue el trato con la vaca. De todos modos Torax, que se había acurrucado en su nido y descansaba la cabeza entre sus patas delanteras, la levantó de nuevo para mirar al dragón púrpura, sin estar seguro de haber entendido. Comillas, vaca, repitió, inseguro. Sí. Había un recuerdo en el que estaba esta vaca de aspecto deprimido mirando su reflejo en un charco de agua. Creo que estaba en una especie de cueva, estaba en algún lugar subterráneo. Torax se quedó en blanco por un segundo más, pero luego levantó las cejas cuando se dio cuenta de a qué se refería Spike. Ah, dijo el cambiante secamente. Eso era en realidad un toro, no una vaca. Comillas, un toro sí, porque un toro es macho y una vaca es hembra. Así que, yo era el toro que viste. Spike parpadeó, primero sorprendido y luego rápidamente desconcertado. Espera. ¿Qué? Comillas. Torax rió un poco ante la reacción de Spike, pero había una nota de amargura escondida debajo de ella. Después de que la invasión de Canterlot fracasó y todo lo que sucedió a partir de ella, explicó Torax, no decidí dejar la colmena para tratar de hacerme amigo de los ponis por mi cuenta de inmediato, sino que traté de convencer a los otros cambiantes en la colmena lo que había visto, y cómo y por qué pensé que teníamos que hacer lo que hicieron los ponis y tratar de hacernos amigos. Pasé algunas lunas intentándolo, pero probablemente ya puedas adivinar cómo reaccionaron mis compañeros cambiantes a mis ideas. Spike cruzó los brazos sobre la almohada y apoyó la cabeza sobre ella para poder ver a Torax contar la historia. No muy bien, Torax asintió. La mayoría de ellos vieron todo el asunto como potencialmente una traición, y me seguía metiendo en problemas con mis superiores. Eventualmente, la reina misma tuvo suficiente de mis, digamos, travesuras, y yo ya estaba en una luz desfavorable en sus ojos antes de eso. Ella pensó que yo era un cambiante demasiado dócil, por lo que mis ideas de hacerme amigo de los ponis ciertamente no ayudaron.
hizo que me llevaran ante ella para recibir un castigo que esperaba me disuadiría de continuar con el asunto, el mito del pony como ella lo expresó, además, y me obligó a disfrazarme de toro, y me dejó encerrado en ese disfraz, incapaz de quitarlo por mi cuenta, para la próxima luna. Spike hizo una mueca. Oh, se pone peor. Mientras estaba disfrazado de toro, tuve que adquirir las mismas habilidades que un toro, lo que significa que no tenía mucho acceso a mis habilidades habituales como cambiante durante ese tiempo. Y sin ofender a los toros o las vacas, pero en realidad no están construidos para la navegación diaria en una colmena cambiante. Era estresante y agotador llegar realmente a cualquier parte de la colmena, así que pasé la mayor parte de esa luna sin alejarme mucho de mi dormitorio, de mal humor. Es decir, cada vez que la reina Chrysalis no encontraba alguna excusa para arrastrarme en público por cualquier razón, donde animaba a los otros cambiantes a burlarse de mí por mi situación. Torax inclinó la cabeza, su rostro mostraba una confusión de emociones que era difícil de leer. Fue humillante. Spike frunció el ceño. Lamento que eso tampoco haya funcionado mucho mejor, se disculpó. Torax se encogió de hombros. Relativamente hablando, todavía he tenido más éxito con los ponis que con otros cambiantes, dijo, dándole a Spike una sonrisa amistosa. Luego suspiró. Realmente estoy más preocupado por mi carrera, Spike, admitió. Cuanto más tiempo paso en Equestria y veo cómo los ponis interactúan y se hacen amigos entre sí y puedo compararlo con la vida marcadamente contrastante en el reino de los cambiantes, más convencido estoy de que los cambiaformas nos estamos perdiendo algo importante, y nos impide convertirnos en realmente mejor que estamos, perdidos, sin él. Spike se quedó en silencio por un largo momento. Tal vez otros cambiantes también se den cuenta de eso, sugirió, tratando de ser optimista. Sin embargo, Torax se rió entre dientes con tristeza ante la idea, dejando en claro que no lo creía probable. Es un buen pensamiento, admitió. Pero la mayoría de los changelings son demasiado desdeñosos con la idea como para darle mucha consideración, e incluso entonces lo hacen solo para menospreciarlo. Comillas, te diste cuenta. Comillas, soy diferente a ellos, siempre lo fui, realmente nunca creí en la forma de vida áspera y tumultuosa de los cambiantes, y siempre fui visto como el bicho raro, por eso. Mis puntos de vista optimistas de qué más podríamos ser como raza, qué diferencias podríamos generar, a menudo se veían como algo que había que aplastar en la colmena, hasta el punto de que algunos días me preguntaba si tenían razón, y yo simplemente nunca fue compatible. Punto. Creo que tus puntos de vista son un signo de inteligencia y perspicacia sobre la vida cambiante de la que carecen, Torax. Oh, lo sé. La reina Chrysalis me dijo una vez, hace años, que yo era uno de los cambiantes más inteligentes de su colmena, afirmó que fácilmente tenía el potencial para lograr una posición y un rango mucho mejores que los que tenía en la colmena. Incluso pensó que yo podría ser un buen prefecto. Uno de los cambiantes que manejan los asuntos administrativos del día a día en la colmena, sirviendo directamente bajo las órdenes de la propia reina. Uno de mis compañeros de embrague incluso me dijo una vez que tenía ojo para los detalles que necesitaba ser uno de los centuriones de la reina, el ejército privado de guardaespaldas de la reina, y eso no es algo que le digas a cualquier cambiante. No para un rango tan prestigioso como ese. Pero ambos dijeron que solo sucedería si dejaba de desperdiciar esos rasgos en lo que veían como mi frívolo ideas. Cuando me negué, simplemente me regularon a los rangos sin importancia de bajo nivel como el de un invasor, como si fuera un castigo por mi forma de pensar. Spike miró al polimorfo por un momento, dándose cuenta de cuánto había sacrificado Torax por sus ideas. Eso suena duro, admitió. Oh, bueno, dijo Torax, dejando de lado el asunto. No me arrepiento de lo que pudo haber sido, de verdad. Supongo que veo que defender mis ideas es más importante, incluso si eso significa diferenciarse de otros cambiantes. Sin embargo, eso no lo hace correcto, señaló Spike. El hecho de que pienses diferente a ellos no les da derecho a abusar de ti de esa manera. Quiero decir, la reina Chrysalis te convirtió en una vaca. Toro, en un toro por la luna llena solo por esto. Eso tiene que ser duro. Cuanto más pensaba Spike en lo duro que debió haber sido para Torax por lo que sabía sobre los cambiantes, más se daba cuenta de lo duro que debía haber sido. Comillas, ¿cómo funcionó eso de todos modos?, preguntó. Quiero decir, perdón por mi falta de tacto, pero, sé que no puedes hacer cosas importantes mientras estás disfrazado como, ya sabes, usar el baño, y por eso precisamente era un toro, explicó Torax, dándose cuenta
De esa manera, la reina podría hacer los ajustes necesarios al disfraz para poder adaptarse a esas necesidades anatómicas y al mismo tiempo mantener el disfraz cerrado. El ceño fruncido del tórax se profundizó. De lo contrario, estoy bastante seguro de que me habría encerrado en un disfraz de vaca, ya que eso habría sido aún más humillante. Spike soltó la pregunta antes de que su cerebro pudiera pensar en lo que estaba preguntando. Comillas, ¿por qué los cambiantes no pueden disfrazarse de géneros distintos al suyo? Torax puso los ojos en blanco. Sí, pero hacerlo significa asumir ciertos rasgos que lo hacen. Se movió incómodo. Incómodo, lo suficiente como para que la mayoría de los cambiantes traten de evitarlo cuando pueden. Spike se sonrojó al pensar demasiado en ello. No preguntaré, decidió, cortando esa línea de pensamiento. Por favor, no lo hagas. Un incómodo silencio cayó entre los dos por un momento. Spike luego se aclaró la garganta y se volvió a acomodar en el asiento junto a la ventana para pasar la noche. De todos modos, dijo mientras recostaba la cabeza hacia abajo, mirando al techo nuevamente, perdón por desenterrar malos recuerdos para ti. Torax se rió de esto, volviendo a acomodarse para pasar la noche él mismo. En realidad, tenía la costumbre de no hablar de eso durante tanto tiempo que fue agradable sacar todo eso de mí. Pecho para variar, admitió. Solo lamento que ahora también estés atascado con la memoria. Oh, es solo una pequeña pieza, y eso no es tan malo, aseguró Spike para calmar las preocupaciones de Torax. En realidad, estoy más contento de tener un poco de contexto detrás de esto ahora, de lo contrario, estaría siempre preguntándome qué diablos estaba detrás de eso. Los dos compartieron una buena carcajada sobre el asunto por unos momentos. Supongo que todo este asunto del enlace mental ofrece mejor entonces, razonó Spike, poniéndose un poco más serio. Volvió la cabeza para poder ver a Torax. Por lo menos, siento que me ha permitido entenderte un poco mejor, y por qué eres como eres. Torax sonrió mientras descansaba su cabeza entre sus cascos delanteros. Y tuve que ayudar a un amigo a salir de eso yo mismo. Con todo, un buen día de trabajo entonces yo diría que sí. De acuerdo entonces, Spike bostezó y se preparó para una buena noche de sueño. Aquí está para hacer lo mismo mañana entonces. Escucha. Buenas noches Torax. Buenas noches Spike. El dolor es el precio que pagamos, capítulo número 34. El sábado siguiente, cerca del final de la segunda luna de Spike y Torax en Vanover, comenzó hermosamente e iba a ser un día soleado, cálido y despejado, todo lo cual Flea notó mientras leía el horario del tiempo en el periódico de la mañana durante desayuno. ¿Sabes? Hoy probablemente será uno de los últimos días agradables y cálidos del año, señaló mientras examinaba el clima programado para hoy y la semana siguiente. Después de hoy, el clima comenzará a enfriarse gradualmente a medida que los equipos meteorológicos comiencen a prepararse para la temporada de otoño que se avecina. También tienen programadas algunas grandes tormentas para aprovechar lo último de la humedad del verano. Spike levantó la vista del plato de gofres que estaba comiendo. Comillas, ¿estás diciendo que deberíamos disfrutarlo mientras dure? Flea preguntó alrededor de su boca llena de comida. Flea sonrió de buen humor al ver a Spike hablando con la boca llena. Bueno, es fin de semana y no vamos a abrir la tienda hoy, parece un día tan bueno como cualquier otro para hacerlo. Siento que tiene una idea de cómo hacerlo, señorita Flea, observó Torax. El cambiante disfrazado trabajando en untar con mantequilla la tostada que sirvió como su escaso desayuno, su eventual compromiso de mantener la apariencia de que estaba comiendo como un pony normal por el bien de Flea, mientras que tampoco comía nada en una cantidad demasiado grande que pudiera alterar su estómago cambiante de 2 cámaras, aunque las 2 rebanadas de pan tostado todavía tendían a dejarlo sintiéndose levemente hinchado durante aproximadamente una hora después. Flea dobló su periódico y lo puso a un lado, juntando sus cascos mientras se inclinaba más cerca de sus 2 empleados. Comillas, ¿habéis ido ya a la playa?, preguntó inocentemente. Torax levantó la vista de su tostada. Comillas, la playa, él repitió. Flea sonrió. Vanover es una ciudad costera, en caso de que no lo hayas notado. Bromeo. Spike se detuvo a considerar el asunto, golpeándose la mejilla mientras pensaba con la punta plana de su cuchillo, pegajoso con jarabe. ¿Sabes? No puedo decir que lo haya hecho todavía, admitió, quien se dio cuenta de que parecía que debería haber sido el lugar obvio para visitar al menos una vez. Thornton, tiendes a deambular por lugares de la ciudad que yo no visito a menudo. ¿Has ido a la playa? Creo que pasé por allí una vez, dijo Torax con desdén. Pero supongo que eso es todo.
Bueno, entonces, dijo Flea, así resolvió el asunto. Parece que un día en la playa debería ser divertido para todos nosotros. Comillas, eso suena como una buena idea. Spike estuvo de acuerdo, sus ojos brillando ansiosamente detrás de los anteojos falsos que usaba. Podríamos construir castillos de arena, buscar conchas marinas e ir a nadar al océano. Personalmente, estaría bien con solo un poco de sombra y un libro para leer, dijo Torax rotundamente, pensando en el próximo libro de Skitrek que había sacado de la biblioteca pero que aún no se había tomado el tiempo de profundizar. Oh, estoy seguro de que también te haremos participar en la diversión, Thornton, instó Flea, empujando al aparente semental con un casco, antes de aplaudir la mesa con determinación. Está arreglado entonces. Vamos a la playa. Por lo tanto, solo un par de horas después del desayuno encontraron a los tres en camino hacia la costa arenosa que separaba Vanover del océano Luna Norte, y el día ya mostraba que sería notablemente cálido. Todos ellos habían llevado sus propios preparativos para el planeado día de diversión bajo el sol. Fleeleaf se había puesto un par de anteojos de sol envolventes y una camiseta vieja desteñida que decía Go Bob Beast Butterflies, el equipo local de Pegasus Ball de Vanover, que Flea confesó que era un equipo regular, pero de todos modos los apoyó por costumbre. Sin embargo, al no tener ningún traje de baño en su poder, Spike tuvo que detenerse en una tienda en el camino para equiparse. Salió de la tienda con la menor ropa que tenía desde que llegó a Vanover, se había puesto un par de bañadores azules que luego procedió a pavonearse con orgullo, mientras que también usaba una toalla sobre sus hombros junto con sus anteojos falsos habituales. Los lentes tenían el tinte de las gafas de sol que originalmente había restaurado Torax a pedido del dragón. También usaba un sombrero flexible para el sol que le había prestado Flea, pero como había dejado en claro que planeaba dirigirse directamente al agua al llegar a la playa, probablemente se quitaría el sombrero pronto. Torax, a diferencia de los demás, no vestía nada nuevo además, por supuesto, de su habitual disfraz de Thornton, pero sí tenía consigo una toalla, ante la insistencia de Flea, así como una sombrilla de playa envejecida y el Skitrek libro que deseaba leer. También era el que parecía menos emocionado de ir a la playa. Tanto Flea como Spike trataron de entusiasmarlo con el viaje a la playa, pero Torax permaneció bastante ambivalente al respecto, repitiendo que tenía la intención de simplemente encontrar un lugar en la playa para acostarse y leer su libro. Llegar a la soleada playa, ya fuertemente avistada con muchos otros ponis moviéndose y jugando activamente, no pareció conmover mucho a Torax. Continuó simplemente trotando hacia la playa de arena mientras Flea y Spike, quitándose el sombrero para el sol como se esperaba, corrieron hacia el océano lamiendo la pintoresca costa. El agua fresca se sentía bien bajo los rayos del cálido sol de Celestia sobre ellos, y pronto el dragón y su patrón se enzarzaron vertiginosamente en una frenética pelea de agua durante los siguientes minutos. No fue hasta que ambos ya estaban empapados y Fleeleaf decidió nadar hacia aguas más profundas que Spike se dio cuenta de que Torax no estaba con ellos. Mirando hacia la playa, vio que el cambiante disfrazado había permanecido en las arenas blancas a una buena distancia de la línea de flotación. Spike salió del océano y se dirigió hacia Torax, observando cómo su amigo, después de haber dejado su toalla y su libro en la arena, se esforzaba por colocar la sombrilla de playa que había traído consigo. Vamos, Torax refunfuñó con el obstinado paraguas, que se negaba a abrirse como debería cuando finalmente se abrió. Comillas, ajá, Torax declaró orgullosamente, quitando su casco del corredor del paraguas. Luego, el paraguas se cerró rápidamente de nuevo, envolviendo el dosel cerrado alrededor de la cabeza de Torax como un depredador hambriento de presas, y haciendo que el polimorfo hurgara dentro por un segundo antes de que lograra abrir el paraguas nuevamente. Comillas, listo, dijo mientras se aseguraba de que el paraguas permanecería abierto. Esta vez y lo clavó en la arena junto a su toalla antes de acostarse encima de él, levitando su libro abierto ante él. Spike lo vio hacer todo esto, parado allí empapado por un largo momento con escepticismo. Comillas, ¿vas a sentarte ahí y leer? Soltó finalmente. Comillas, ¿por qué no? Preguntó Torax sin levantar la vista de su libro. Comillas, ¿por qué no? Torax, no es ahí donde está toda la diversión. Spike le indicó al polimorfo que se uniera a él en el océano. Ven a nadar conmigo y Flea. El agua es genial, pasaré, respondió Torax, pasando la página de su libro. Oh, vamos, porque querrías sentarte allí y leer en lugar de nadar en un día como este. Comillas, Spike estudió a Torax por un largo momento, y de repente tuvo una idea. Tú puedes nadar.
¿Verdad? Por supuesto que puedo nadar, Spike. Respondió Torax, rogando los ojos azules de su disfraz como si esto debería haber sido obvio. Preferiría no hacerlo mientras estemos aquí. Volvió a leer su libro por un largo momento, esperando que Spike se fuera y lo dejara en paz. Sin embargo, Spike no lo hizo, y finalmente Torax levantó la vista de su libro nuevamente para ver que el dragón mojado se había sentado frente a él, dándole a su amigo una mirada poco convencida. Torax, ¿tienes miedo del agua o algo así?, preguntó inocentemente. Torax frunció el ceño y no respondió, volviendo al libro con la esperanza de que Spike dejara el tema si ignoraba al dragón. Spike siguió insistiendo de todos modos. ¿Para qué?, preguntó. Es solo agua. Si realmente puedes nadar en él, no tienes mucho que temer. No me gusta mojarme, intentó disculparse el polimorfo. Spike no creyó eso. Oh, por favor, dijo, descartando la excusa con el movimiento de sus garras. Sé que te gustan los baños que tomas en la tienda, y entonces estás bien con mojarte. Torax aún no respondió, aún concentrado en su libro, pero Spike notó que entrecerró los ojos ante el comentario. Spike sonrió e inclinó la cabeza hacia su amigo. ¿O realmente necesito recordarte el incidente del martes pasado? Torax había trasladado su tocadiscos al baño adjunto de su habitación, donde estaba en un rincón cerca de la puerta, reproduciendo un disco que el polimorfo le había prestado a Flileaf. Mientras sonaba, el propio Torax se sentó en la bañera, rodeado de burbujas de agua hasta el cuello, moviendo la cabeza junto con la alegre música mientras el polimorfo se bañaba. Chica disco. El cambiante sin disfraz cantó empáticamente al ritmo de la música, usando un cepillo para fregar la espalda sostenido en alto en su magia como un micrófono. Pasando. ¿Esa chica es tú? Fue entonces cuando Spike, buscando una toallita, abrió abruptamente la puerta y entró al baño. Torax saltó alarmado, salpicando agua por todas partes mientras se acurrucaba protectoramente lejos del sorprendido dragón, sintiéndose expuesto. No entre. No, entre comillas, todavía no puedo creer que estuvieras escuchando la música pop norteña femenina, bromeó Spike con el cambiante disfrazado. No, no lo estaba, no es importante, refunfuñó Torax, sin levantar la vista de su libro, pero Spike pudo ver que sus mejillas disfrazadas se sonrojaban un poco por la vergüenza. Mira, mi punto es que meterse en el océano no es muy diferente de un gran baño que tomas con amigos, resumió Spike. Es divertido. Y lo único que el agua te va a hacer es refrescarte, mojarte y tal vez hacer que tus cascos se pruine. Pero ese es el problema, Spike. Torax siseó de repente, bajando su libro finalmente y empujando su cabeza hacia el dragón. Un cambiante mojado no puede volar. Spike parpadeó y retrocedió ante la repentina declaración. Pero estás disfrazado, señaló. El disfraz no es resistente al agua, Spike, explicó Torax con el mismo siseo urgente mientras miraba alrededor de la playa en busca de alguien que pudiera escuchar. Afortunadamente, todos los ponis más cercanos estaban lo suficientemente lejos como para no poder escuchar la conversación. Especialmente con el sonido del océano cerca. Y cuando mis alas se mojan, se vuelven flojas y no pueden generar ningún impulso hasta que se secan nuevamente, y hasta que lo hagan, no puedo confiar en que escapen repentinamente si aparece el peligro. Las cejas de Spike se elevaron. ¿De eso se trata esto?, preguntó. ¿Tienes miedo de quedar varado en el agua si algo eligiera ese momento para atacar? Torax nuevamente optó por no responder y en su lugar volvió su atención a su libro, usándolo para ocultar su rostro molesto. Torax, eso es ridículo. ¿Quién te va a atacar aquí en una playa pública como esta, donde todos pueden verlo? Es el instinto cambiante, argumentó Torax. Un changeling simplemente no se siente seguro en el agua mientras está solo. ¿Todos ustedes? Spike repitió, incrédulo. ¿Cómo se bañan entonces? Por lo general, nos bañamos en comunidad, explicó Torax secamente. Hay una gran fuente termal debajo de la colmena, y en eventos sociales regulares, una cuarta parte de la colmena baja allí para bañarse todos juntos mientras el resto de la colmena se mantiene en guardia contra las amenazas. De esa manera, cada changeling puede cuidar la seguridad de los demás a través del poder de los números. ¿Qué pasa cuando estás lejos de la colmena? Spike preguntó en un tono desafiante. Entonces, un changeling por sí solo normalmente evita mojarse donde y cuando puede ayudarlo, cediendo solo cuando está absolutamente seguro de que puede hacerlo en completa soledad, cuando no hay nada alrededor que pueda ponerlo en peligro. Así que es
Por eso que eres tan persistente con esa privacidad absoluta cuando estás en la bañera, Spike declaró, haciendo la conexión. Y aquí pensé que solo estaba siendo demasiado mojigato. Torax volvió a poner los ojos en blanco. Todos estamos desnudos todo el tiempo, Spike, mojados o secos, así que no veo por qué esa sería tu explicación. Te sorprenderías, respondió Spike vagamente, pensando en Rarity. Adoraba a la yegua, pero incluso él tenía que admitir que la yegua tenía percepciones extrañas sobre el tema de vez en cuando. Pero mira, aún puedes mantener tu disfraz en el agua como de costumbre, ¿verdad? Perfectamente, comillas, entonces no tienes nada que temer. Todos van a pensar que eres otro pony aquí para nadar y no pensarán en ello. Y el agua está perfectamente a salvo de cualquier peligro. Es ley ecuestre que cada frente de playa de acceso público como este sea tratado con un hechizo repelente que ahuyenta cualquier vida marina peligrosa que pueda haber en estas aguas hasta una cierta distancia, y vigilan el límite donde termina. Bess hizo un gesto hacia el mar donde, a cierta distancia de la orilla, una variedad de ponis, en su mayoría pegasos, estaban estacionados en una línea dispersa, sentados en asientos de salvavidas con forma de boya anclados en el agua, marcando dónde terminaba la zona segura en el agua. E incluso si hubiera un peligro, Flea y yo estaríamos allí para asegurarnos de que estuvieras a salvo. Torax, sin embargo, negó con la cabeza, persistente. Comillas, es demasiado abierto y público, argumentó. No conozco el terreno ni los ponis y, francamente, sabiendo que no podía confiar en mi habilidad para protegerme, mi instinto dice que simplemente no puedo confiar. Le dio a Spike una mirada de complicidad. Y puede que no lo parezca, pero la confianza es muy importante entre los caminantes. ¿No confías en él? Los ojos de Spike se entrecerraron ligeramente. Comillas, entonces estás diciendo que no confías en mí sobre el asunto. Torax le dio a Spike una mirada fulminante. No quise decir eso, Spike. No, dijo Spike, volviendo a levantarse cuando el sujeto tocó un nervio. Todo está bien. Claramente, incluso después de todo lo que hemos pasado juntos en las últimas 2 lunas, todavía no es suficiente para creerme. Comillas, Spike, repitió Torax, pareciendo listo para objetar. Comillas, disfruta tu libro, Torax, Spike llamó sarcásticamente. Mientras caminaba hacia el agua. Comillas, espero que la marea te suba. Sin embargo, solo después de volver a meterse en el agua, el joven dragón se dio cuenta de que Torax había establecido sensatamente su lugar de lectura muy por encima de la línea de la marea, pero no se retractó de la declaración. Torax observó al dragón irse, luciendo decepcionado y levemente molesto, dándose cuenta de que el tema le había molestado a Spike más de lo que pensaba, pero sin embargo, después de un momento de debate, decidió que tratar de continuar con el tema tampoco ayudaría y dejó que Spike vamos. En cambio, volvió a su libro y siguió leyendo. Spike, mientras tanto, volvió a disfrutar del agua, y pronto se olvidó de su riña con el cambiante disfrazado mientras continuaba jugando con Flileaf, ocasionalmente acompañado por otros ponis que entraban al agua para participar. La mayoría de estos ponis eran algunos que Flea conocía personalmente, y algunos eran clientes habituales de la tienda. Sin embargo, después de más de 1 hora de esto, deberíamos involucrar a Thornton en la diversión, le comentó a Spike, arrojándole la pelota de playa mientras giraba la cabeza para mirar a su otro empleado, sentado solo, leyendo, en la playa. Ya lo intenté, explicó Spike, volviéndose gruñón al recordar su discusión anterior, y le arrojó la pelota de playa a Flea. Sin embargo, se niega a entrar en el agua. Comillas, ¿por qué no?, preguntó Flea, atrapando la pelota con sus cascos. Comillas, no puede nadar. Claro que puede. Para resumir, solo piensa que no estaría seguro aquí en el océano. Flea tarareó mientras pensaba, pausando el juego, colocando la pelota de playa en el agua de mar a su alrededor y cubriendo con un casco para evitar que se alejara flotando. ¿Sabes? Cuando éramos potros, mi hermana Chapwook también tenía miedo de meterse en el océano, a pesar de ser mejor nadadora que el resto de nosotros. First Edition, y tuve que recurrir a medidas extra para convencerla de que era un miedo infundado. Durante un viaje a la playa una vez, hace muchos años. También funcionó, y ella estuvo bien desde entonces. Comillas, ¿qué tipo de medidas adicionales? Spike luego inclinó la cabeza hacia el pony terrestre mientras se daba cuenta de por qué Flea incluso lo mencionó. Comillas, ¿estás pensando que también funcionaría en Thornton? Flea simplemente respondió dándole a Spike una sonrisa traviesa. Y listo, gente hermosa. Ese ha sido el final de este video, y como siempre, ¿les gustó?
Si la respuesta es afirmativa, entonces ya se la saben, pero bueno, hoy hay buenas noticias. YouTube por fin me activo las opciones de comunidad, así que de vez en cuando publicaré cosas, allí podrán escribir sus comentarios al respecto de las publicaciones que haga, o escribir cualquier cosa random allí, las leeré y responderé adecuadamente si es necesario. En fin, con eso ya aclarado, gracias por ver, se les agradece mucho ese gesto y como siempre, cuídense, tomen agua, no se desvelen y recuerden, si en Equestria hubiesen superhéroes al estilo de los cómics, yo ya tengo a mi favorito. Bye bye.